Bienvenidos a otro episodio de su podcast SOS. Señores, hoy tenemos plato fuerte. Con nosotros está uno de los principales líderes emergentes de la política dominicana, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Johnny, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un honor estar con amigos de la generación que se destacan, que tienen conciencia política y que comunican también. Es muy importante. Johnny, háblanos un poco de tu rol actual de secretario general del PLD. ¿Cómo surge? ¿Cómo se da ese proceso? Tú estuviste como coordinador de gabinete de la campaña presidencial de Abel Martínez y luego en el proceso interno del PLD logras alcanzar la secretaría general. ¿De dónde nace todo eso? Bueno, lo de la secretaría general yo no me lo imaginaba, pero en la militancia política se van abriendo caminos. O sea, hay muchas cosas que se dan que realmente tú no las tienes prevista para ti mismo. Como tú sabes, comenzamos en el movimiento estudiantil hace muchos años. A mí me tocó coordinar campaña de juventudes en el partido, comenzando con la campaña del presidente Medina en el 12. Y en el año 2016 fui delegado ante la Junta del Distrito. Estaba aspirando de Horacio. No, lo mío fue en el 20. Tú dijiste que en el 16. Ah, y en el 20 también. Sí, exacto. Y yo fui delegado en el 20 también en las elecciones, en la Junta del Distrito, que fue una campaña muy difícil para nosotros. Había mucha desconfianza en torno al PLD y bueno, pero hicimos un trabajo ahí. Y ya en el 2024, como tú dices, me tocó la campaña el trabajo de campaña con Abel como coordinador de gabinete. Y ahí uno recorre el país. Se hizo muchas veces eso de recorrer el país, pero aquí ya con una función mucho más importante, en contacto, en conversación con el liderazgo del partido. Yo creo que eso sirvió de ayuda, haber tenido esa experiencia previa. Y te da la excusa para volver a tocar la puerta de los compañeros. Entonces vino el proceso del Congreso ahora y varios compañeros se me acercaron, comenzando con Rubén Bichara, que había aspirado la vez anterior. Sí. Todo el mundo sabe que yo soy muy, muy amigo de Rubén. O sea, si él hubiera aspirado, yo lo hubiera apoyado. Pero entonces él me insistió mucho en que él entendía que tenía que venir una cierta renovación, cierta frescura en la imagen del partido y que él entendía que yo debía aspirar y me ayudó y me empujó a eso, ¿verdad? En cierta medida. Igual que muchos otros, Gustavo Sánchez, Claro, que fue clave. Gustavo se me apareció y me dijo, yo tengo que desayunar contigo. Y yo, cuando voy al desayuno, me dice, óyeme bien, tú no me has pedido que te apoye, pero yo te voy a apoyar como es Gustavo. Y ahí comenzamos a armar un equipazo. Se integró Julio, se integró Rubén Toyota, muchos compañeros del CP, hoy del CP, Sonia Mateo, don Roberto Rodríguez. Y se hizo un proceso muy bonito que inicialmente nos permitió, aparte de la experiencia personal, esa conversación con los compañeros permitió construir un diagnóstico de la realidad del partido, porque era un momento duro para el partido. Tú ves, después de 16 años de éxitos continuos, es difícil verse la cara con derrotas electorales. Y además sentí que los compañeros se desaniman también. Hay muchos compañeros que sostienen el partido en todo el territorio nacional. Son gente que tienen 40 años en esto. Y también comienzan a sentir que acabaron su ciclo, que están cansados, que venga otro a asumir ese trabajo. Poner a la gente a militar es una tarea muy difícil y sobre todo cuando tú no tienes la perspectiva electoral, porque acaba de pasar el proceso, faltan 4 años. Tú pones a la gente en esto no es una tarea muy fácil, pero se logró construir ese diagnóstico y construir un discurso que implica, por un lado, retomar valores y prácticas que perdimos y va en la dirección de convertirnos también en un partido opositor, no de gobierno. Y por otro lado, actualizar muchas cosas, como la manera en que pretendemos establecer la formación política, pues la ponemos en papel, pero de ahí a hacerla, y además cómo hacerla también, hay que avanzar muchísimo. Y yo creo que ese discurso conectó con los compañeros lo compraron y votaron por la propuesta. Yo no creo que votaran por mí per se, sino por esa propuesta. Porque igual los demás compañeros que aspiraban, tanto Dantes como Iván, son compañeros jóvenes con mucha capacidad, con mucho talento, que tenían toda la de ganar también. Yo creo que lo que se votó al final fueron esas ideas. Johnny, la interacción intergeneracional, tanto a lo interno de los partidos como en cualquier ámbito de la vida pública y privada, trae desafíos, retos
Un poco tiene que ver con el seniority, con la costumbre de quienes han ostentado posiciones, no necesariamente posiciones públicas, sino posiciones de toma de decisión por mucho tiempo, quienes se entienden con una larga trayectoria a la cual hay que brindarle un nivel de respeto. También te encuentras con una diversidad de personalidades, digamos, características distintas en la personalidad de cada persona, y los cuerpos colegiados siempre tienen dificultades en su interacción. El comité político del PLD históricamente se vio como un órgano muy fuerte, muy hermético y, digamos, con un nivel de contundencia cuando se daba la autorización de que uno de sus miembros emitiera un pronunciamiento en nombre del comité político del PLD. Sí. Evidentemente, luego del proceso electoral del 20, de la división del 19, pues esto no necesariamente mantiene su rigor, pero sigue siendo el comité político del PLD. Ahora tú, ocupando la Secretaría General del partido, te enfrentas con la operatividad de una organización política importante del país que gobernó por todo el tiempo que gobernó, que ahora está en un papel de oposición y que integra un comité político por personas jóvenes, como es tu caso, y por personas que todavía conservan esa, digamos, experiencia acumulada. Ese criterio, esa experiencia, esa visión de hacer política o de la vida. Entonces, en torno a esa interacción intergeneracional, a mí me gustaría saber cómo se da, en el caso tuyo como secretario general, con el comité político del PLD y cómo se da entre ustedes, los miembros del comité político que son más jóvenes, con los que ya tienen toda esa experiencia acumulada, como dice Yuri. Bueno, yo creo que viví las dos etapas porque el Congreso pasado, o sea, en los 4 años anteriores, del 20 al 24, me tocó entrar al CP como parte de una nueva camada, con Juan Ariel, con José Dantes, con Iván, la misma Karen. Y puedo decir que el tratamiento es el de un CP hacia abajo, pero entre los CP, digamos que se reconoce la antigüedad como un mérito, ¿verdad? Se reconoce la antigüedad en el servicio. Eso, el PLD es muy tradicional en ese sentido. Pero así como te digo eso, o como eso pudiera verse como alguna dificultad, asimismo también te puedo decir que se reconocen los cargos. O sea, desde que yo asumí la Secretaría General, el trato es de secretario general. No importa quién sea el miembro del comité político o el tiempo que tenga, es con mucho respeto. E incluso gente que es mucho mayor que yo, que tiene mucho más experiencia, es prudente y dice, mira, ¿qué usted piensa o qué tú piensas de esto? Y uno también, yo no me la creo. Yo sé que eso es al secretario general, que en este momento es Johnny, pero que en otro momento va a ser cualquiera. Así que se dan las dos cosas. Nosotros como generación enfrentamos varios desafíos. Yo les comentaba en la pregunta anterior un poquito a ustedes la dificultad que tenemos para crear conciencia militante. Es una tarea muy difícil, muy difícil. José Horacio, que dirige en un partido también, sabe lo difícil que es decir a la gente, mira, es que tú tienes que asumir, si tú eres el presidente o el coordinador o el responsable de un tema o de un territorio, tú tienes que tomártelo para ti y hacer que eso funcione. Eso es más difícil de lo que parece, porque en la época en la que vivimos la gente acumula posiciones o títulos. O sea, eso se ve en todo. Para la gente es más importante ser el coordinador de tal cosa que ejercer de coordinador de tal cosa. Y bueno, los rangos por encima de los roles. Sí, totalmente. Y del ejercicio de esos roles. O sea, eso es lo más tedioso. ¿Qué experiencia hemos tenido? Que los que son mayores militan más. Pero es por la época en la que ellos se formaron también, en la que a ellos les tocó participar. Por su tradición, no porque, claro. Sí. Y además porque los partidos son sociológicamente organizaciones de abuelos. Sí, eso hay que comprenderlo, de gente que ¿Cómo tiene así? mucho... Abúndame. Los partidos son sociológicamente organizaciones de abuelos. ¿Qué significa eso? Abúndame. Que hay mucha gente mayor que tiene mucha experiencia, que tiene mucho tiempo, mucha trayectoria en las organizaciones políticas y que tiene mucho tiempo disponible para dedicárselo.
Entonces, los que son más jóvenes tienen menos tiempo disponible. La queja que tú tenías, José, de que ustedes tienen que ser políticos después de las 5, porque de 8 a 5 están trabajando. Exactamente. Tienen menos tiempo disponible, tienen que hacer familia, tienen que tener trabajo. Bueno, esa realidad hay que comprenderla. Entonces, las personas que ya tienen esa etapa resuelta, cubierta, pueden dedicarle mucho más tiempo. Entonces, de entrada, los que son más jóvenes normalmente van en una situación de desigualdad. Porque tú, para destacarte, tienes que trabajar el doble, pero tú tienes la mitad del tiempo. Y cuidado, ¿verdad? Pero tienes el desafío de que tú quieres crecer, quieres destacarte, tú ves. Entonces, pero vamos empujando el camino, el barco sabiendo. Ni hablar de convertirte en un dirigente nacional, digamos, a una edad donde tú tienes que ser productivo en el lugar donde tú vives. Sí. Porque eso te demanda una cantidad de tiempo que evidentemente te puede obstaculizar el desarrollo de tus actividades cotidianas normales. Totalmente, y de sacrificios también. Todo el que se mete en esto sabe que sacrifica muchas cosas, sacrifica su vida personal, no es una actividad rentable. La actividad política, todo el que se mete en política va perdiendo, económicamente hablando va perdiendo, esa es la verdad. Pero es un asunto de pasión. O sea, en la política después de la pasión no hay nada. Mira, Johnny, tú me traes buenos recuerdos, porque yo te conocí, la primera vez que te recuerdo por lo menos así en persona, porque quizá tú te podría haber visto así, pero en persona, fue precisamente como tú mencionabas, en la Junta del Distrito, que tú eras el delegado del PLD en la Junta del Distrito Nacional en unos días, para mí que fueron muy importantes, donde se estaban contando los votos que definieron mi triunfo como diputado aquí en la capital, en el año 2020. Y me dio mucha paz conversar contigo, porque en esos días, ¿verdad?, había mucha confusión, habíamos sido el más votado, eso no había duda, pero si el escaño con el método de Hunt iba a dar los votos suficientes para poder pasar, eso todavía estaba en veremos. Entonces comienza a hablar gente por los medios de comunicación y un programa de radio, alguien dice que no, que fue el más votado, pero no quedó. Y cuando yo hablé contigo, a mí me dio mucha paz, porque yo recuerdo, eso fue como una gran tranquilidad, porque yo recuerdo que tú me dijiste, no, tranquilo, José Horacio, tu diputación te asegura. Nosotros estamos peleando, porque tú entraste de quinto, nosotros estamos peleando por la sexta posición, donde la diferencia eran como 1,000 votos entre un tercer escaño para el PRM o un segundo escaño para el PLD, que finalmente fue como sucedió. Y por eso es que estamos tan celosos con el conteo, porque estamos a poquito voto de asegurar ese segundo escaño. Tú lo que eras matemático. Sí. Entonces, el hecho de que ustedes tuvieran esa matemática tan clara, a mí me dio mucha paz y fue como un alivio. Y yo respiré profundo. Pero tú como matemático al fin te quiero preguntar cómo están los números del PLD en este momento. Para allá que voy. Qué batalla, para allá. No, quería contar esa anécdota que tuve con Johnny cuando lo conocí. Pero ¿cómo están los números del PLD en este momento? Es un desafío, para nadie un secreto, que el PLD está atravesando por un momento difícil, sobre todo de dónde viene, como tú mencionabas, 16 años de triunfos, de permanencia en el poder consecutiva. Yo creo que mucha gente nunca se imaginó que podían perder el poder, o por lo menos el gobierno, en esa coyuntura donde se dieron muchos factores que coincidieron, una división interna, unas elecciones suspendidas, una pandemia. Todo esto fue el caldo de cultivo que terminó provocando lo que estoy seguro que para muchos era inimaginable, que era una derrota electoral. Al día de hoy, 5 años después, ya como que se han sacudido, se han reconfigurado, tú has asumido como ya un dirigente de una nueva generación, una nueva camada, al frente de la Secretaría General, que viene siendo en términos operativos el dirigente más importante de un partido, porque una figura presidencial jerárquicamente es la más importante, pero en términos operativos el secretario general es que asume ese rol. Tú mencionaste en ese momento que una de las primeras cosas que tuvieron que hacer fue el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es ese diagnóstico actual del Partido de la Liberación Dominicana? Ok, bueno, primero comenzando con lo del diagnóstico, nosotros, y después con los números, ¿verdad? Nosotros, cuando conversamos con los compañeros, nos dimos cuenta de que la queja fundamental era que no habíamos hecho un rol de oposición. No éramos un partido opositor. En la práctica, de hecho, no solo fue difícil salir del gobierno, sino que muchos compañeros en su cabeza no salieron del gobierno nunca, hasta este Congreso. El comportamiento que tenía, el comportamiento que expresaban en los procesos internos del partido, era el comportamiento de dirigentes que estaban en el gobierno. La forma como se dirigían a los ciudadanos, la forma como se dirigían a la militancia del partido, era como si estuvieran en el gobierno. Y ese mal ejemplo permeaba toda la organización. Entonces, los dirigentes medios, que son los responsables electorales del proceso,
en los 3 niveles, son los responsables ante la mesa y colegios electorales, se quedaban expectantes del desempeño que nosotros teníamos que tener en ese proceso interno, económicamente incluso, que íbamos a solventar el proceso igual que si fuéramos un partido de gobierno. Entonces había que, lo primero que teníamos que hacer era resolver eso. Nosotros somos un partido que tengo oposición. Crisis de identidad. Sí, porque fueron muchos años en el gobierno. Y estar en oposición no es malo. Contárselo, no es malo, tener oposición es lo lógico en un sistema democrático. Un partido no gobierna para siempre. Tenemos que sentirnos contentísimos y agradecidos de que el pueblo dominicano nos regaló 16 años en el poder. Y nosotros lo compensamos con una buena obra de gobierno en general, con los matices que pudiéramos ver, pero en general hay unas realizaciones y una obra gigantesca de gobierno que puede hacer que todos los PLDistas se sientan orgullosos de ella. Entonces, eso es lo primero. Segundo, nosotros teníamos que volver a tener prácticas de un partido. O sea, la diferencia entre un partido cuando está en el gobierno se vuelve una especie de movimiento. Y la época hace que las organizaciones como que miren un poco hacia allá. Hay mucho individualismo, hacer que la gente piense en cosas colectivas y que estén afuera de ellos, que no sean ellos solamente, sacarlo a ellos del centro es difícil. Pero además de eso, como usted está en el gobierno, se crean islas alrededor de los que administran más poder. Esa es la verdad. Entonces, todos los procesos internos, las prácticas que tiene que tener un partido, desaparecen. Y la práctica forma. No es nada más un curso, un taller. Lo que forma es realmente que un organismo se reúna permanentemente, esté monitoreando la situación de su comunidad, esté al lado de las organizaciones de su comunidad, vinculándose con ellas. Y a nivel más general, nosotros los PLDistas nos salimos de todos los foros. Porque estábamos ocupados, estábamos gobernando. Tú lo sabes, Yurito. Nosotros dejamos de ir a todo. Y entonces, en cierta medida, nos comenzamos también a ver como distantes. Para no usar otra palabra, como distantes. Eso también había que romperlo. El regreso obligatoriamente a la formación política. ¿Por qué? Porque fue una fortaleza del PLD. Finalmente, el último punto es darnos una nueva asociatividad, que es lo que terminó siendo la LOE. ¿La qué? La línea organizativa y electoral que estamos implementando ahora. Va a generar o está generando cierta resistencia, pero hay conciencia de la militancia de que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos permitimos, como todos los partidos que están en el gobierno, contarnos a nosotros mismos la mentira de que teníamos 2.7 millones de miembros. Y eso es mentira. Ningún partido ni lo tiene ni lo necesita. Porque la membresía y la militancia de un partido es para el que quiera hacer política. Otra cosa es la simpatía. Y qué bueno que usted la pueda registrar, esa simpatía. Pero la simpatía es algo que fluctúa. En un momento puede ser grande y en otro momento es muy coyuntural. Entonces, reconocer quiénes somos va a implicar que sacudamos mucho el cesto, que sedaciemos, que nos olvidemos, o sea, que tomemos el militante y le digamos, mira, yo no quiero que tú me traigas un padrón de gente. Yo quiero que el lugar donde tú estás, que es el intermedio tal, se pueda reunir. Si son 15, son 15 y somos felices con esos 15. Pero que ellos puedan, cuando los convoquemos, estén. Que la tarea que le pongamos la ejecuten. Y no tener 10.000 en una lista. Me siento identificado. No hacemos nada con eso. Entonces, digamos que es el último punto y el que ya estamos en ejecución. Pasó la primera fase de socialización de la LOE. Vamos a la implementación, que es lo más duro. Pero hay mucha conciencia, como le decía. Ahora, con respecto a los números, miren. El PLD fue a 3 procesos electorales en el 2024. Municipal, donde quedamos en segundo lugar. No podemos sentirnos orgullosos de ninguno de los números. El segundo lugar de nosotros fue un 25%. En un escenario tripartito, un mejor desempeño hubiera sido un 30 y algo. Pero era un segundo lugar. Y de hecho un segundo lugar bien diferenciado en términos municipales. O sea, quedamos muy lejos del tercer lugar. En términos congresionales quedamos empate. Unos 20.000 votos de diferencia. La razón por la que nosotros no tenemos la misma cantidad de diputados del que está en segundo lugar es por el conocidísimo método de Ohm. Que ya habrá ocasión para que discutamos sobre... Ni diputados ni senadores. Sobre el método de Ohm, sobre el clientelismo. O sea, para mí hay muchas trabas que impiden que una nueva generación pueda ocupar posiciones más importantes en la política. Y además, que comencemos a escuchar lo que la gente propone, lo que la gente tiene para darle a la actividad política y que no sea la discusión vacía de la capacidad de movilizar económicamente en un proceso electoral. Pero ese es otro tema. Y el tercer lugar lo obtuvimos realmente en el nivel presidencial, en el nivel P, que fue donde obtuvimos un 10%. Aunque es el más vistoso, visible, el resultado te indica que el PLD tiene una fortaleza estructural. O sea, hay una estructura ahí que nosotros tenemos que saber que con eso contamos, porque esa estructura respondió, sobre todo cuando usted baja de nivel,
Mientras más para abajo usted se va, más alta fue la votación. En el nivel R de los regidores fue donde mejor nos fue. Y eso significa que hay un liderazgo ahí. Sobre todo un liderazgo joven, porque los que aspiraron a regidores son, en general, mucha gente joven. Entonces, a partir de ese resultado electoral, nosotros tenemos que sentirnos satisfechos por el avance que hemos tenido. Eso significará, Johnny, perdón, que el liderazgo joven, territorial, el de los municipios, el de los distritos municipales, que es donde mejor le fue, no se sentía identificado con la propuesta electoral que tenían más arriba por parte del PLD. No, yo creo que el liderazgo tiene una capacidad, sobre todo el que tenga una elección, tiene una capacidad de movilizar su propia participación. O sea, su propia simpatía. No puede endosarla, no es tan fácil tú decirle... Y pasa con todos. Ustedes han tenido o tendrán aspiraciones. Y hacer que voten en todos los niveles por su partido es también un asunto epocal. La gente fracciona votos y sabe fraccionar el voto. Entonces, claro, como tú dices, es una tarea pendiente trabajar la cohesión del voto. De una tarea pendiente del partido, decir, mira, el partido tiene estos valores, pero fíjate para dónde es que tenemos que ir. El partido tiene estos valores, tiene estas propuestas, este es su programa, este es nuestro compromiso con la sociedad, y en ese mismo momento podremos hablar de un voto un poco más cohesionado. Y además, que ese programa sea consistente con lo que estén diciendo todos los candidatos. Sí, porque si el programa es uno y los candidatos cada uno va por su cuenta, nosotros, todos los partidos, exceptuando un poco opción democrática, pero no hemos permeado de un pragmatismo que impide que la sociedad vea en qué nos diferenciamos a veces de otros partidos. O sea, y eso lo digo como crítica, como mea culpa. Pero hemos avanzado. Yo creo que a partir de diciembre, porque nosotros hemos estado midiendo, el PLD ha venido ocupando un mejor lugar. No me refiero a las figuras dentro del PLD, eso es otra historia. Marca partido. Sino en la organización. El PLD en marzo estaba empate en el segundo lugar con la Fuerza del Pueblo. Pero a partir de marzo comenzamos a despegarnos y hoy superamos el 20 y pico %. Cuando hay dos preguntas diferentes. Cuando usted dice, ¿cuál es el partido de su simpatía? 27 a 30 y algo del PRM y la Fuerza del Pueblo muy lejos. Y cuando usted dice por cuál partido usted votaría, nosotros, que fue lo que dijo el presidente Danilo Medina, estamos entrando casi en un empate técnico entre el margen del 3% con el PRM. Claro, el PRM está en un mal momento ahora. Johnny, también. pero ustedes se recuperaron demasiado rápido. ¿Y cuál fue la fórmula? Como marca, porque mira, yo no creo que tenga, para que los compañeros que estén escuchando esto no vayan a sentirse contentos, ni a confiarse, ni a pensar que ya acabamos el trabajo. Para que no digan, no vamos en primera vuelta. Sí, no, eso no es. Yo creo que el gobierno ha cometido, o sea, la gente comienza a despertarse y a darse cuenta de que el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, que en cierta medida ha estafado a la población porque vendió un conjunto de ideas y de propuestas que no ocurrieron nunca y que ellos están viviendo un momento de retroceso en su vida personal, en su capacidad de percibir recursos y de vivir con dignidad. O sea, ha habido un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la gente con eso no juega. Y entonces, ¿para dónde mira? Para el partido que referencialmente fue el último que gobernó. Y la comparación la hacen, dicen, no es que... no importa las críticas, yo tenía estas condiciones antes y ahora no las tengo. Entonces, se posiciona en su cabeza el PLD por esa razón, al margen de que yo creo que hemos ido haciendo cosas. Pero lo digo aquí frente a ustedes con toda sinceridad para que la militancia no diga, bueno, ya estamos haciendo todo lo que había que hacer, ya nosotros no, ahora es que hay que trabajar. Lo que tenemos que aprovechar esta circunstancia en la que la gente comienza a mirarnos como una referencia de buen gobierno. Johnny, tú eres matemático, pero también eres especialista en pensamiento complejo. La gente no lo sabe eso. La gente cree que tal vez tú eres nada más político y fuiste dirigente estudiantil. Sí. Pero tú conoces muy bien cómo la gente piensa, la metodología de pensamiento de la gente, ¿no? Y yo te quiero hacer dos preguntas en ese sentido. Lo primero, tú hablabas que era muy distinta la realidad de la marca del partido sobre la realidad de las figuras del partido. Y quiero enlazar eso con que el PLD en sus últimas elecciones tal vez no ha llevado candidatos que se parezcan al PLD, ¿no? Salir de Leonel, salir de Danilo, y yo no lo hago como un juicio de valor, sino que lo expongo como una realidad. Eso evidentemente también responde a un criterio distinto epocal, como tú señalas. Pero, ¿qué tú piensas que la ciudadanía está esperando de cara a un próximo proceso electoral, tanto de las figuras partidarias, tomando en cuenta que la política se ve ya refrescada a nivel nacional, o pretende estarlo,
y tanto a nivel electoral de cara al proceso presidencial? Bueno, tenemos dos alternativas. Como tú dices, hay que construir la boleta. No me refiero solamente a la discusión sobre la candidatura presidencial, que a veces nos centramos exclusivamente en eso. Como que Bueno, eso... sin diputados, sin regidores, sin alcaldes, no hay presidencia. Y sobre todo, como tú dices, mira, la fortaleza de la marca, porque no tenemos una figura que esté por encima de la marca ahora mismo. Si esa es la realidad, entonces lo que tú tienes que hacer es atraer una generación completa de personas que se comprometan con esa idea de la marca o que tal vez ya están militando, con la que nos podamos sentar y que se la podamos presentar a la sociedad como un plan para volver a empujar el país en una dirección. Yo confío mucho en que eso puede traer un resultado positivo, redundar en un resultado positivo electoralmente para el partido. Ahora, no hay dos problemas fundamentales que vamos a tener que enfrentar. Yo se lo comenté brevemente ahorita. Uno es el tema del clientelismo. Ese es el enemigo de esta generación. Ese es el enemigo de la actividad política en sentido general. Pero espérate, ese fue un arma poderosa del PLD mientras estuvo en el poder. Sí, pero tuvo más. Y ahora ahora entonces se convierte en esa arma con la que atacaba, ahora es atacado. Pero mira, en el caso personal mío, a mí no me gusta hablar, como secretario general no me luce hablar en términos personales, ¿verdad? Porque tú eres vocero de un partido. Pero en esta ocasión lo voy a hacer. Yuri lo sabe. Yo siempre me he pronunciado en contra del clientelismo. Siempre, desde que era dirigente estudiantil. Para mí es una lucha personal. Yo pienso que la calidad de la discusión pública se reduce a nada. ¿A quién tiene capacidad para moverte o para pagarte? Y segundo, ese no es un representante. El que llega así no es un representante. Es representante del que financió esa campaña, en el mejor de los casos, o de él mismo, de sus propios intereses, cuando él se la financia. O sea, hacemos que el voto sea menos importante que el peso. El que te está eligiendo diputado es los recursos que tú tienes, no la cantidad de votos que tú puedas sacar. Y segundo, nosotros hacemos que a la gente le importe muy poco lo que tú estés proponiendo. Y luego decimos, ¿por qué la gente no quiere militar? Cónchale, pero es difícil así. Porque nosotros estamos acostumbrando a la gente que el voto vale. Ir a una actividad vale dinero. O sea, eso se está pagando. Entonces, con eso hay que acabar. El PLD practicó el clientelismo. Mucha gente en el PLD, sin duda, yo no lo pongo en duda. Pienso que hemos llegado a niveles sin precedentes. O sea, lo que ocurrió en las elecciones del 2024, para mí en lo personal, no tiene precedentes. El uso de las pensiones, por ejemplo, 30,000 millones de pensiones es mucho dinero para el tema, en un año electoral. El mismo dudoso, lo ha dicho Segura Foster, es extrañísimo el hecho de que el Banco Agrícola diera tantos préstamos en el año electoral y el siguiente año no fuera igual. O sea, hay muchas cosas que ocurrieron que deben servirnos de alarma, de alerta, para nosotros exigir que eso no vuelva a ocurrir. El mismo dinero del contrato de Aerodom, por ejemplo. Que fue un dinero que se iba a destinar a unas obras que nunca se hicieron, que finalmente ese dinero fue más ejecutado por la Presidencia de la República que por las mismas carteras que están llamadas a ejecutar infraestructura pública. Y tú dices, bueno, justamente en el año electoral y no hay una sola de las obras de ese contrato que se prometieron con el dinero de ese contrato que estén hechas. Bueno, pero me parece, y lo traigo a colación, Yuri, porque me parece, Johnny, que por más que se hablara de ese tema y se denunciara ese tema, me parece que es un tema con el que la oposición hizo un trabajo mediocre. Sí. Porque es un tema clarísimo de corrupción que viola la ley de compras y contrataciones, que viola procedimientos de transparencia y de competencia. Y se denunció en el hemiciclo, José Horacio. Yo fui a las vistas públicas también. Fue un tema que al día de hoy no se debió haber agotado. No se ha agotado. Ese tema no se ha agotado. Y yo creo que en algún momento, ¿por qué? Porque las obras no se han hecho. Y los recursos se ven identificados para eso. O sea, es un tema que no se ha agotado. Pero sí es cierto que pudimos haber hecho un mayor esfuerzo desde la oposición en ese momento electoral. También había una desigualdad en el acceso a la comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tenía una cantidad de dinero impresionante para hacer publicidad. Usted se podía cansar haciendo oposición o denunciando lo que estaba ocurriendo y eso estaba cayendo en el vacío. Pero casi todos nosotros fuimos. Más del 70% de la publicidad de ese año la agotaron antes de la elección. Correcto. Claro. Nosotros fuimos todos a los medios de comunicación a hablar del tema, pero ese es el primer enemigo. Y el segundo es lograr que los que se integran al partido y los que tienen aspiraciones a cualquier posición electiva, hay dos tipos de liderazgo en el partido. El orgánico, el que aspira a dirigir la organización en algún nivel, o en un comité intermedio, o en un comité municipal o de distrito provincial, o en el comité central.
tienen que saber que lo que le están asignando es una tarea para que lleguemos al poder. O sea, él tiene unas tareas. Bueno, y para dirigir el partido. Y el liderazgo electoral, que es el que tiene una vocación de presentarse ante la sociedad y representar al partido. Pero fíjense bien, representar al partido y representar a la sociedad que lo elige. Pero tiene que ser coincidiendo con un plan, con una propuesta única. Y eso tiene que ver mucho con la tarea de formación y de que la gente sepa en qué cree el partido. Pues yo veo a los compañeros quejándose con temas con los que nosotros simplemente no podemos coincidir y quieren que el PLD... Oiga, mi hermano, usted está en el partido equivocado, tal vez debería estar en la fuerza nacional progresista. Mira, te escucho y la verdad es que me siento muy identificado con tu visión de la política, como la expresas aquí. Yo quiero hacer una reflexión porque yo fui opositor al PLD. No, vamos a comenzar del principio. Yo fui opositor al PLD y llegué a la Cámara de Diputados en esa ola que saca, no como parte del PRM, de hecho no hicimos alianza en el nivel, yo no fui candidato del PRM, pero yo llego en esa ola que saca al PLD del poder. Y sin embargo, y he hablado poco de esto en los micrófonos, sin embargo, en mi gestión de 4 años como diputados, fue mucho más frecuente las veces que conté con el PLD siendo único de mi partido, un único diputado de mi partido, fueron muchas más las veces que conté con el respaldo del PLD como aliado en las causas que defendí dentro del Congreso Nacional y de la propia Fuerza del Pueblo que con el actual gobierno. Y eso hizo ir cambiando poco a poco a lo largo de los años, de varios años de trabajo al servicio del país dentro del Congreso Nacional. Quizá mi valoración sobre el Partido de la Liberación Dominicana pude también hacerme un juicio de ver cómo muchos legisladores, representantes del pueblo presentados y de sus partidos, porque hay esa dualidad de ser un representante de su partido a su vez representante de la sociedad que le elige y del pueblo que le elige, que pueden asumir posiciones cuando desde la oposición tienen la libertad para hacerlo, que no tienen esa misma libertad cuando están en el gobierno. Y esa fue una de las razones por la cual nosotros, desde Acción Democrática, decidimos, a la hora de definir alianzas en esos niveles de diputaciones, senadurías y a nivel municipal, hacerlo con las fuerzas opositoras. Y puedo mencionar los ejemplos de esos momentos. O sea, cuando en la Cámara de Diputados defendí la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con el impuesto sobre la renta, oponiéndome al presupuesto general del Estado presentado por el gobierno, conté con el respaldo de los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Cuando presenté objeciones a el fideicomiso de Pedernales porque incluía área protegida, conté con el respaldo de mis colegas diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Cuando presentamos objeciones a leyes que eliminaban los aranceles a la importación de productos agrícolas que nosotros mismos producimos como país, afectando nuestra capacidad de garantizar tener soberanía alimentaria y de proteger a nuestros productores locales, lo hice en alianza con los demás colegas diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y cuando, por ejemplo, me opuse a una ley de turismo náutico de recreación porque creaba privilegios a grupos, bueno, fueron los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo que me apoyaron cuando eran los diputados del PRM, entonces que salían con fuego a atacarme y hasta epítetos de insultos, lo del gobierno. Entonces, eso fue durante 4 años, provocando que yo, que había sido un opositor al gobierno del PLD, me fuera acercando a sus dirigentes políticos, como Gustavo Sánchez, que ha sido quizás el líder principal en estos últimos años del PLD en el Congreso Nacional, con quien he forjado una bonita amistad de respeto mutuo y además lo he visto defender valores progresistas de la mano junto conmigo en el Congreso en esos pasados 4 años. Entonces, valoré muchísimo esos aportes que tiene que hacer, pero decía, wow, muchas de estas cosas quizá, si el PLD tuviera en el gobierno, quizá quienes fueran mi aliado fueran los otros de la oposición que coyunturalmente tengan la oposición. Entonces, esa dualidad de que a veces asume una postura estando en el gobierno y otra estando en la oposición, yo creo que produce mucho desencanto de la ciudadanía en los actores políticos y se le pasa factura. Aún así, valoro el rol importante que juegan y que para cualquier democracia es sano que jueguen estos partidos políticos en el juego democrático.
y estuvieran jugando un rol todavía mucho más importante si las reglas de juego electoral fueran otras. Y para allá donde voy. Tú mencionaste ya el tema de que, mira, habiendo nosotros sacado casi empate o sea, el PLD con la Fuerza del Pueblo, la cantidad de votos en el nivel de diputados, sin embargo... No, tienen el doble de diputados. Ajá, tienen más del doble. Más del doble de diputados. Entonces, yo hice un análisis en ese momento que todavía estaba en el Congreso y que era colega de muchos de esos diputados que intentaron reelegirse. Y que el análisis que hice fue aplicando la regla matemática del método de Hare o el método Sandlage, que son dos métodos distintos, pero que hubieran dado como resultado que el PLD hubiera tenido el doble de diputados, lo que sacó quizá todavía un poco más del doble, como por lo menos 15 diputados más. Diputadas como Priscila de Olio seguirían en el Congreso, como Ana María Peña en Santo Domingo Oeste, como Negro Hernández en La Vega y Henry Acosta en San Francisco de Macorís, hubieran el de Jarabacoa, Edwin Mejía también. O sea, una gran cantidad de legisladores que yo creo que hubieran hecho de este Congreso un mejor Congreso y le hubiera permitido tener una mucho mayor representación al Partido de la Liberación Dominicana, mayor peso político a la hora de hacer oposición porque tuviera una bancada mucho más amplia y a la democracia dominicana le hubiera convenido en el sentido de la diversidad de que esa diversidad presenta un equilibrio de poderes dentro del Congreso que contribuya al sano ejercicio democrático. Sin embargo, me sorprende porque conversando con algunos dirigentes políticos de ambos partidos y le planteaba y le presentaba la alternativa de cambiar o sustituir el método, bueno, no, eso no hace falta porque incluso cuando nosotros éramos nos beneficiaba y ahora nos perjudica, lo que hay que fortalecernos para entonces nosotros poder ser la mayoría. Entonces te pregunto, ¿cuál podría ser la postura, si tú puedes decirnos, del PLD como partido sobre esta propuesta de revisar ese método de elección, donde tú tienes provincias como la Romana, que la primera mayoría saca el 48% de los votos, o sea, no llegó ni siquiera al 50% de los votos, y se lleva el 75% de la representación, porque allá se eligen 4 diputados y se lleva 3. Entonces, no solamente le completa el 50 para que tenga la mitad de la representación, sino que le lleva a tener 3/4 partes de la representación. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería la posición del PLD de revisar ese método? Que le convino cuando era gobierno. Bueno, ahora le perjudicó. No podemos poner quizás del lado de la democracia. Esa es la posición mía. Sí. Pero ¿qué hay muchas posturas tienen ustedes? Yo creo que hay que revisar la ley de partido, la ley de régimen electoral. No solamente por eso. Yo creo que pasaron muchas cosas. Esa es una de las razones por las que hay que revisarlo. Yo creo que comprendo a veces la preocupación de los compañeros que son diputados o de compañeros del partido. Carlos Amarante también fue que dicen, Carlos Amarante García, sí. Sí, fue afectado por eso en la provincia de Espaillat. Que dicen, mira, no es conveniente modificarlo porque el método de ON garantiza que todos los partidos estén representados y si no fuera por el método de ON, un gobierno se lo puede llevar todos los escaños. Te dicen ese tipo de argumentos. Bueno, pero yo creo que como tú explicaste bien, hay alternativas que pueden garantizar la representación de todos los partidos, pero sin perjudicar el voto individual que saca un candidato a diputado. Esa es una. O sea, que estoy abierto, creo que debemos estar abiertos a discutir alternativas que perfeccionen la representación de los partidos y de los ciudadanos en el Congreso. Lo segundo es las alianzas. Yo creo que nosotros tenemos que revisar el marco en el que están consignadas, porque la práctica política en nuestro país ha sido de bloques. Entonces, un grupo de partidos tienen el deseo, el hambre, la vocación de competir por el poder, no importa el número, pero hay un grupo enorme de partidos que no andan atrás del poder, sino de ser parte de una alianza. Y normalmente se van a inclinar donde ellos crean que existe más posibilidad de ganar. Y ahí no tienen agenda, ni programa, ni nada, no le importa, ni enemigo, ni amigo. Ni ariente, ni pariente. Lo que sí tienen es doctorado haciendo eso. Sí, no, maestría. Entonces, doctorado, como tú dices. Entonces, yo creo que eso tenemos que revisarlo y tenemos que ir hacia modelo parecido al paraguayo o al chileno, que permite la concertación de la construcción de bloques y la creación de alianzas mucho más sólidas, mucho más reales, porque también hubo mucha desconfianza en la forma como desde la oposición se construyeron alianzas, y que permita que las organizaciones no pierdan su identidad. Porque como está configurado ahora, existe siempre el miedo, en el PLD existe, porque nosotros somos un partido que tiene vocación de ir al poder, o sea, nosotros no estamos para llevar a otra organización al poder. Esa no es, porque yo no le metería tantas horas de trabajo, ni Yuri, ni ninguno de nosotros. Si nosotros lo que quisiéramos hacer eso, no, nosotros queremos ir al poder. Bueno, entonces hay otras configuraciones
electorales que permiten que hayan concertaciones donde las identidades de los partidos no se borran, no se pierden. Y yo creo que deberíamos estudiarla. Lo digo porque también, fíjate, si nosotros, en vez de empecinarnos con el nivel presidencial, hubiéramos pensado la alianza en el nivel congresional, tú fueras diputado, probablemente Yuri fuera diputado, Nicole o Ana María fueran diputadas, una de las dos, porque cuando usted suma los votos se da cuenta de que tú rompes con eso. Claro, el 48% del PRM en la Romana, sí, porque las otras, el resto de la votación estaba dividida, Muy fraccionada fragmentada, muy fragmentada. en varios partidos. Entonces, creo que hay que atacar el problema Lo en mismo ambas pasó en San direcciones. Francisco de Macorís, que de 5 escaños, los 5 se lo llevó el PRM, la primera mayoría, alcanzando cerca del 70% de los votos, pero se supone que hay un 30%, ahí había fracción para un escaño, Claro, para la un oposición, escaño, claro. que se perdió por un método que privilegia la primera mayoría. Pero Johnny, ¿tú estarías dispuesto o tú crees, tú no, ¿verdad? Pero el partido, estaría en disposición, ahora que tú mencionas el modelo chileno, de llegar a esa concertación en donde toda la oposición vaya a unas primarias simultáneas, cada uno de los partidos con sus candidatos, y el que resulte, digamos, ganador de esa primaria, pues sea el que toda la oposición lleve como candidato presidencial, por ejemplo? Sí. O que pudiera valorarse alguna idea similar a esa. Hablar del nivel presidencial es muy escabroso porque puede mandar mensajes extraños a la militancia. Así que yo lo que estoy de acuerdo es con que el marco jurídicamente exista, o sea, que la posibilidad exista. ¿Por qué? De que se construyan. Sobre todo, lo más importante es eso que tú señalas de no perder la identidad, porque la gente entiende que se hace una alianza, ya sea en beneficio del PLD va a extirpar al otro partido. Porque ya pasó con 2 partidos, entonces tú lo que te es vigilante de eso, porque tú lo que quieres conservar tu instrumento, que yo entré al PLD y ya existía, y yo quiero que cuando termine mi trabajo político, el PLD siga existiendo. Correcto. Para otras generaciones, o sea, tú quieres cuidar eso. Y bueno, lo que entiendo que debe hacerse es que el instrumento, perdón, que el marco jurídico exista, porque olvidémonos del nivel presidencial. Imaginémonos vámonos senatorial, un claro, senador. exacto. Bueno, y si pudiéramos concurrir y que Opción Democrática pueda hacer en una alianza con el PLD, decir, bueno, nosotros tenemos y vamos a ver cuál es el que tiene más posibilidades. La lógica es otra, porque cuando nos sentamos en alianzas como las que se construyeron en el proceso pasado, la lógica que tenía era cuidar tu organización. No era el que ganara. Era como tú no permitías que la organización se degradara. Entonces es una lógica de desconfianza a la que tú estás concurriendo. Competencia dentro de la alianza para la competencia. Tu adversario es tu aliado en el proceso, en cierta medida. Claro. ¿Te entiendes? Y así no es la mejor manera de hacerlo. Johnny, las figuras presidenciables dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros sabemos que el PLD es una estructura importante como organización política, pero que no necesariamente está llevando como organización un mensaje claro de cuáles son sus presidenciables, como si lo está quizás haciendo el PRM. Digamos que lo están haciendo ellos por iniciativa propia, ¿verdad? Pero dentro del PLD... Bueno, por iniciativa de nómina. Por iniciativa propia, de manera individual, de llevar este mensaje al punto de que la Junta Central Electoral ha tenido que pronunciarse 3 veces advirtiendo las consecuencias, las sanciones que se le puede imponer por el proselitismo que están haciendo, y se pronunció más recientemente el presidente Luis Abinader en un mensaje que tiene de sincero lo que tiene de oportuno. Pero... el PLD, claro. Muy buena. Pero está buena. El PLD tiene figuras que, digamos, que cargan el peso, que tienen el peso para ostentar una candidatura presidencial. Hay ganadores, hay perdedores, hay perfiles distintos en procesos internos y en elecciones. Ahora bien, ese mensaje la población no lo está recibiendo con claridad. Y voy a mencionar nombres. Hay aparentemente cierta claridad con que el pasado candidato a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, va a aspirar nuevamente. Eso incluso sería algo completamente natural. No hay noticias de si la ex primera dama y ex vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño Lizardo,
va o no va a optar por correr a nivel interno por la candidatura presidencial por el PLD. Uno puede intuir que el magistrado Francisco Domínguez Brito también es un aspirante natural del PLD que tiene todas las calidades para hacerlo. Y de repente Gonzi salió con una, como le dicen cariñosamente en la calle, Gonzalo salió con una gorra y un mensaje de unidad. Pero como Gonzi. Así le dicen Esa de cariño. confianza que tú tienes con Gonzalo. Bueno, pero es que Gonzalo es del pueblo. Ah, ok. No hay problema con eso. Entonces, Unifica. Gonzalo, sí, hombre, Cuidado. Él unifica lo interno del PLD. Entonces, Gonzalo sale con una gorra. Está en el filo de la navaja. Y un tuit. y sale con un tuit y se causa ciertos rumores, ciertos revuelos. No tan grande como lo quiso vender Yuri, pero se armó cierto revuelo. Entonces, estamos viendo un panorama que no está del todo claro para una ciudadanía que está expectante con respecto a los presidenciables del PLD, porque parecería que en otras organizaciones, pues la cosa que está un poco más clara. Sí, bueno. Primero, esto lo vamos a picar. Lo vamos a partir en pedacitos. No, como tú quieras, porque esta información es importantísima. Sí, es muy importante. La candidatura presidencial de un partido de la tradición y de la historia del PLD es muy importante. Uno comprende que se genere cierta discusión y cierta expectativa de parte de la sociedad, como qué es lo que va a hacer el PLD con el tema de la candidatura presidencial. Pero a 3 años de unas elecciones, yo creo que también hay otros problemas que son más importantes. Y por eso hemos puesto el énfasis en que el partido funcione. Y creo que en cierta medida, junto a los otros factores que mencionamos, eso ha ido dando sus resultados. Decía don Juan que los candidatos dividen. Eso es así, los candidatos dividen. Ahora, tenemos que tener candidatos y tenemos que encontrar la manera inteligente de tenerlo. El PLD tiene una tradición importante en ese sentido. Es el único partido del sistema que puede decir que ha presentado 5 candidatos presidenciales en diversos momentos, con éxito, 5 veces. O sea que hay una inteligencia para lograr ponernos de acuerdo. Aún así, tenemos el desafío de la época en la que la gente piensa primero en sí mismo y en el comportamiento de muchos de nuestros dirigentes que lamentablemente piensan en sí. El que candidato, mira, está obstinado pensando en que le van a hacer daño, que le van a quitar esto, que lo quieren perjudicar. Entonces, hay que acopiarse de la mayor cantidad de inteligencia emocional posible para ayudar a conducir un proceso que sea exitoso para el partido. Ventajas que tenemos gente talentosa con mucha experiencia de Estado, gente que ha sido candidato presidencial también en el pasado o precandidato, o sea que sabe más o menos cómo es esta dinámica. Y lo que tenemos que entre todos ir conduciendo el proceso, recordándole a los candidatos y candidatas o aspirantes, porque no hay candidato de ningún tipo, sí. Aspirantes, que el PLD es más importante que ellos. El PLD es más importante que ellos, el PLD es más importante que yo. Y es más importante que el presidente Danilo Medina, que fue presidente de la República. Y es más importante que, o sea, Juan Bosch falleció, Juan Bosch fundó el PLD y es la referencia, la teoría oficial del partido del bochismo. Y Juan Bosch murió y el PLD gobernó 20 años después de eso. O sea, y eso hay que meternos en la cabeza. Ninguno de nosotros puede estar por encima de la organización porque si no, no tiene sentido estar en una organización. Tendríamos que discutir nuestros intereses y ver cómo nos, cómo se cuadran. Cómo lo cuadramos, tú ves, cómo nos unificamos en torno a ellos. No, eso tenemos que ponerlo en un segundo plano y comenzar a pensar en el interés del partido. Lo que yo estoy diciendo es poesía. Sí, eso. Sí, claro, poesía. Y por supuesto que no mencioné al único que ha salido de frente en una actividad proselitista clara, que es Francisco Javier García. Todos, porque mira, en realidad... Por lo menos de manera pública, sí, ¿verdad? Nosotros... ¿Cómo la comisión consideró a alguien aspirante? O sea, ¿cómo había, ¿Cuál fue el criterio? Hay una comisión, que es la comisión de arbitraje, seguimiento, arbitraje y unidad. Y la comisión consideraba que alguien era aspirante o porque lo había dicho, interna o externamente. En el comité político, tanto Abel como Charlie dijeron que iban a aspirar. O porque lo había insinuado. Charlie Mariotti, el ex secretario general. Sí. Él también aspira. Dijo en el comité político que iba a aspirar, en el momento que se dio la discusión, bueno. en marzo de este año. Y la doctora Margarita Cedeño fue entrevistada a la salida del presidente Danilo Medina de Sol y se refirió al tema. Ya eso fue suficiente para que la comisión lo considerara. El compañero Francisco Domínguez Brito, pues, tuvo un cierto activismo que hizo que la comisión... Y eso se hace para cuidar, para respetar a los compañeros, para no decir, no, que y ya, no. Ha habido esa inteligencia y además don Lidio Cadé, que tiene la experiencia, la humildad
y la inteligencia emocional para hacer eso. Entonces, digamos que esa es nuestra ventaja. Ese talento que está ahí disperso y que lo que tenemos que darle dirección y ponerlo a trabajar primero por el partido. Y luego, entre todos, ponernos de acuerdo sobre qué es lo más conveniente para el país y qué es lo más conveniente para el partido en la coyuntura que haya que discutirlo. Estamos por mitad de esa discusión, porque recuérdense que hay una sentencia del TSE. Eso yo te quería preguntar. Eso, justamente. Esa sentencia, ¿qué impacto tiene en la estrategia que ustedes hasta ahora habían definido? Pero perdón, José, ¿La van a acatar? antes de ese listado que tú mencionaste de personas que ya la comisión determinó o registró como aspirantes, ese digamos que es el listado oficial por el momento del PLD. No hay listado oficial, simplemente que la comisión está enterada de que esa persona tiene aspiraciones. La aspiración no es algo formal, fíjese que no está consignado en la ley ni en ningún lugar. Claro. La aspiración es que usted quiere, simplemente. Claro. Entonces, sobre la sentencia, miren, nosotros tomamos una decisión el 3 de marzo del 2025. Entre muchas cosas que se decidieron ahí, una de ellas fue ponernos de acuerdo entre todos para, mediante un proceso, identificar una única figura que se presentara entre julio y octubre del 2027 como candidato a la asamblea o al método que hubiéramos elegido oficialmente en el 2027. Fue seguir los pasos de lo que habíamos hecho en el 2022. Pero ¿qué pasa? Que varios compañeros del Comité Central elevaron recursos ante el Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral dijo, mira, ustedes no pueden hacer eso. Y básicamente, en la sentencia, ellos primero nos dicen que no hagamos la reunión del Comité Central y segundo, explican que en el 2022 nadie elevó recursos. Básicamente, eso fue lo que entendí. Yo no soy abogado, pero más o menos eso fue lo que entendí. ¿Qué debe hacer el partido? Bueno, conocer la sentencia. Comenzamos a discutir el tema en la reunión última del comité político. Es un tema espinoso. El partido tiene dos alternativas, básicamente. Aceptarla, y la aceptación puede venir con matices. Puede ser una aceptación crítica, en el sentido de que, bueno, pero tú permites que se estén publicando encuestas para los candidatos oficiales o permite que los candidatos oficiales estén en campaña con el peligro que eso implica, porque además administran recursos públicos, que haya publicidad de ellos y entonces está hiperregulando los partidos que están en la oposición. Tienes que tener una mirada un poco más equilibrada. Eso puede ser. Puede ser una aceptación y ya. Puede ser ir al Tribunal Constitucional, si hubiera tiempo. Y luego tenemos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los efectos que tiene. Ahí tenemos que tener la capacidad de escucharnos. Hay diferentes puntos de vista sobre el efecto real que tiene la sentencia, qué es lo que realmente está prohibiendo, cuáles son las limitaciones que le está poniendo al partido y qué cosas el partido sí puede hacer y qué no en base a esa sentencia. Y eso es lo que vamos a discutir el lunes. Yo le puedo decir o adelantar que me sorprendió mucho y me alegró también que en la reunión pasada todos los compañeros y compañeras que estuvieron en la reunión del comité político, los que pudieron tomar turno, lo hicieron con mucho respeto y con conciencia, diciendo, espérate, tu momento delicado, no podemos agredirnos, lo ideal es que salgamos con una sola posición como partido. Digamos que ajustando un poco el comportamiento que hubo en torno a la discusión anterior. Claro. Y yo creo que ya eso es un muy buen punto de partida para esta reunión del lunes. Johnny, yo te quisiera preguntar sobre lo que tú piensas que será el legado del PRM, porque uno ve a los gobiernos del PLD y uno ve legado, uno ve una obra, lo que ocurrió, lo que pasó, cuál fue el plan, la agenda. Pero con el PRM tal vez se dificulta un poco, ¿no? Poder identificar cuál ha sido su norte. ¿Tú qué piensas de esta gestión del PRM que desde el año 2020 vendió villas y castillas a la sociedad dominicana? De todo lo que ellos prometieron, lo único que van a cumplir es una sola cosa: sacar al PLD del poder. O sea, yo creo que, lo digo con mucha seriedad, yo creo que ellos se propusieron y se ensimismaron con la idea de sacar al PLD del poder, lo vieron como una tarea difícil y que requería mucho esfuerzo, pero nunca hicieron un plan para gobernar. O sea, y eso se notó desde el principio. No sé si ustedes recuerdan la transición del 2012, que fue una transición en el mismo partido, pero eran equipos dentro del partido distintos y además actores distintos, dirigentes que iban a asumir instituciones públicas de primer nivel, pero todo estaba identificado. En las comisiones de transición nosotros veíamos todo ese trabajo que se hacía para pasar información,
todos los incumbentes llegaron con su plan en la mano, había quien lo iba a evaluar, había una dirección de hacia dónde queríamos que fuera el gobierno. Y eso siempre fue así en los gobiernos del PLD. En el 2004 también, cuando se asumió del PRD al PLD. O sea, había un equipo de trabajo y ya se sabía lo que se iba a hacer y cuál era el plan y qué se iba a hacer cada año. Yo creo que eso no existió aquí. Habían enunciados y enunciados sueltos. Nosotros vamos a reducir la criminalidad a la mitad. De tal suerte que lo que hicieron fue aumentar al doble en los primeros 3 años. Estaba en 9.6 la tasa de homicidio, le llegaron a poner casi como en los peores momentos del país. Es decir, y entonces no había quien le diera seguimiento. Yo creo también que en medio del desorden hay quien se beneficia. Usted coge áreas específicas como el sector agropecuario del que tú hablabas ahorita. Bueno, es verdad, se ha destruido todo el tejido agropecuario, se dejó entrar la peste porcina africana. ¿Quién va a repoblar? Ahora hay que acabar con todos los cerdos. ¿Quién va a repoblar? ¿Quién es el que tiene los permisos de importación de los cerdos? Lo que está pasando con el arroz también. Usted tiene productores de arroz, pero tiene una cantidad de arroz almacenado hasta diciembre. ¿Quién es que importa de Guyana? Que de hecho no es parte del DERECAFTA. Ujú. ¿Quién es que está importando desde Guyana el arroz? ¿Por qué se traen productos agropecuarios en momentos que no se deben traer donde la producción es suficiente? Yo creo que del desorden hay quien se beneficia. No creo que sea solamente ineptitud, sino que han puesto en muchas ocasiones el interés de grupos o de personas por encima del interés de la nación. Entonces, yo entiendo que ya no le da tiempo de hacer nada, por más esfuerzo o interés que tenga el presidente, porque yo imagino que un presidente quiere tener un legado, pero no veo la posibilidad de que hagan nada, porque además su funcionariado ya está en campaña. Y no me refiero solo a los aspirantes presidenciales. Todos están alineados con algún aspirante presidencial y por lo tanto están todos en campaña. Y ya tú tienes el gobierno en campaña para sustituir al presidente de la República y no van a tener ninguna posibilidad de ser algo relevante. Johnny, tú has dicho que ya no hay tiempo de hacer nada. Y esas son palabras contundentes. Sobre todo entendiendo que estamos en una situación económica de un altísimo endeudamiento, con un gasto público desbordado y desorganizado, con una muy baja inversión de capital y un presupuesto que constantemente se va de alguna manera modificando y desmembrando, tanto de facto como de manera formal, como mandan los procedimientos. Sin embargo, tras la renuncia de Jochi Vicente como ministro de Hacienda, ahora el presidente ha nombrado a el ex director de la Dirección General de Impuestos Internos durante el gobierno de Danilo Medina, presidente del PLD, que es un gran profesional y catedrático, el economista Magín Díaz, como nuevo ministro de Hacienda y Economía, porque ya también se dio junto con la fusión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda. 2 por 1. 2 por 1. Entonces, con una cartera tan grande, tan importante, faltando 3 años para el término del gobierno, 1 año y medio, poquito más, poquito menos, para el inicio de la campaña formal, y habiendo nombrado un alto funcionario del gobierno de Danilo Medina en el área económica, ¿cuál es tu visión política con respecto a esa designación y a los retos que le depara al Ministerio de Hacienda bajo la administración de Magín Díaz en los próximos años? Me voy a arriesgar un poco para especular, ¿verdad?, sobre lo que puede hacer Magín, porque no lo sabemos ni sabemos el propósito detrás de la decisión. Pero vamos a especular un poquito. Nosotros fuimos ahora a un diálogo con el tema haitiano y nos damos cuenta de que existe la práctica o la tendencia o la inclinación del gobierno de cuando un tema es difícil o escabroso, él quiere que lo resolvamos entre todos para que nos distribuyamos las culpas. ¿Sí? Y el PLD simplemente no puede caer en eso. Ni ningún partido de oposición debe caer en esa trampa. En el caso del tema migratorio, obligatoriamente teníamos que darle la cara porque es un tema que preocupaba a toda la ciudadanía. Pero ahí se habla o se sigue hablando entre pasillos, entre corrillos, sobre la posibilidad o la necesidad de la reforma fiscal, que además, en cierta medida, como que a veces se amaga para entrarla por aquí o por allá, de facto, sin presentarla formalmente. Bueno, y el PLD es un partido opositor. Nosotros vamos a estar muy vigilantes porque ni siquiera se trata de la reforma en sí, que todos podemos coincidir en la necesidad de una reforma fiscal, sino en cuál reforma fiscal, a quién va a afectar, cómo se va a configurar y segundo, cómo vamos a vigilar la calidad del gasto público.
y no podemos venir aquí con amenazas sobre los partidos, por ejemplo, que de una vez dicen, no, entonces vamos a quitar el financiamiento a los partidos, que son 1.000 millones de pesos. Y entonces la gente se lo ve mucho, 1.000 millones de pesos, pero no dicen que hay 10.000 millones de publicidad. No dicen que hay 30.000 millones de pensiones o 2.000 millones de dólares del déficit eléctrico, que son 120.000 o 130.000 millones de pesos, que se ha duplicado la nómina del sector público, se ha incrementado, no duplicado, pero se ha incrementado significativamente en este gobierno. Entonces, mientras tú estabas en oposición y decías que había que mejorar la calidad del gasto público, parece que estaba muy buena y que había que empeorarla realmente, la calidad del gasto público, porque eso es lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que nosotros, todos los partidos que estamos en oposición, debemos tener una actitud muy vigilante con respecto a los próximos pasos que se vayan a dar desde el Ministerio de Hacienda, ahora que es Ministerio de Hacienda y también Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, todo junto ahí. Y lo que se le pueda proponer a la sociedad. Y nosotros hacer nuestro trabajo como dirigentes opositores. Johnny, finalmente, yo quisiera que tú nos des una anécdota, tal vez de tono personal, sobre algo curioso o jocoso que te ha pasado en la política, pero también ahora que tú estás visitando el territorio nacional junto con el presidente Danilo Medina, ¿no? Si hay alguna anécdota que tú puedas resaltar sobre el presidente que, a pesar de lo que la gente piensa, o no sabe, es bastante ocurrente, ¿no? Sí. Es bastante ocurrente. Sí, y además, bueno, ahora y mismo, muy ingenioso. Sí, él me ha ido haciendo muchas historias de cómo fue la transición en el PLD entre el 90 y el 96. Cómo a ellos le tocó, porque además uno le genera curiosidad, como ustedes lo hicieron, que ellos tuvieron su propio desafío también. Fue otra generación que asumió ahí. Y además cómo lograron tener éxito para ellos y para el partido, conquistar el éxito. Y él se la pasa contándonos eso y lo hace de manera divertida. Y a veces lo hace con Temo al frente. Y cuentan historias de procesos en los que ellos no estaban de acuerdo. Y lo cuentan ahora como un cuento, pero fueron álgidas en su momento. Yo quisiera contarte algo que pasó no es tan chistoso, pero es algo que pasó realmente en el 2020, en el 2019, en la campaña. Se suspendieron las elecciones, perdón, en el 2020. Se suspendieron las elecciones de febrero. Me había pasado ya en el 2016, cuando comenzó la Marcha Verde, que yo fui donde Rubén Bichara. Yo estaba en la juventud todavía y le digo, Rubén, el partido tiene que marchar en la Marcha Verde. Me dice, tú te volviste loco. ¿Y por qué? Digo, bueno, porque si es de transparencia, nosotros hemos hecho esto, aquello, Dice, no. Yo digo, eso va a generar un problema porque entonces nosotros somos un poco transparentes, porque lo vemos como que eso es malo, como que son enemigos. Nosotros deberíamos ir ahí, les digo. Él me hizo una teoría del tiburón en la pecera y que es el espacio de la oposición, hay que respetar el espacio de la oposición, eso es normal en democracia, no sé qué. Y dije, bueno, no van en broma por ahí. Bueno, así ocurrió. Entonces, en el año 2020, cuando se suspenden las elecciones, yo me asusto y convocamos una reunión de los jóvenes, estaba Yurito ahí, había más compañeros también. Y entonces la dirección de la campaña dijo, no se puede ir a eso, porque iban a protestar al frente de la Junta y dijo, fue a nosotros que nos robaron las elecciones. Nosotros acabamos de perder las elecciones por esa vaina, las elecciones municipales. Claro. Deberíamos ir a marchar. No, que no se puede, que no se puede. Y yo fui y le dije a los compañeros, miren, a mí me dijeron que no se puede y yo no voy a ir porque yo soy una persona muy respetuosa, pero a ustedes no le han dicho nada. Vayan. Y los compañeros fueron. Y Yuri lo puede explicar mejor que yo. Fue un momento duro porque Muy le duro. decían de todo. Muy De duro. todo. O sea, no sé cómo no lo sacaron a golpe de ella. Pero esa es parte de la democracia. Yo creo que de ahí aprendimos mucho y aprendimos a no desconectarnos de nuevo. Nosotros como partido en cierta medida abandonamos muchos espacios, nos desconectamos y yo creo que eso no puede volver a ocurrir aunque estemos gobernando. O sea, y no lo digo como que algo malo porque gobernar es buenísimo, sino porque es más fácil que tú dejes de hacerlo cuando estás gobernando. Tú sabes que, para concluir, Johnny, decirle a la gente que aunque comenzamos hablando de tu elección como secretario general, de que tal vez esas visitas que tú hiciste durante la campaña presidencial del año 2024 te consolidaron de cara, más la propuesta obviamente, de cara al triunfo, pero hay algo, un elemento que tal vez no sea tan relevante para la sociedad, pero que sí fue de extraordinaria relevancia para la militancia PLDista, que fue que cuando la persecución política contra nuestro ex candidato presidencial en ese momento, Gonzalo Castillo, se dio, quien asumió del comité político con hidalguía, el frente de la marcha hacia el Palacio de Justicia, se llama Johnny Pujol. Sí, porque sí es así. Pero no me sobraba valentía. Yo creo que no tengo más valentía que nadie. Lo que yo estaba muy indignado.
Sobre todo me molesta mucho la cobardía. Yo entendía que era injusta la acusación que pesaba sobre el partido y que el tratamiento que nos habían dado era injusto también. Incluso bombardear la Casa Nacional del PLD. Yo creo que eso es totalmente antidemocrático y era un retroceso. Nosotros teníamos que tener el valor de defender nuestra casa y nuestro partido. Y como a veces cuando falta algo, uno llega a un punto de indignación que dice, no, pues está bien, voy yo. Si hay que ir solo, voy a ir yo solo. Bueno, pero había muchos compañeros. Fueron muchísimos en realidad. Algunos no, pero en general fueron muchísimos. Entonces, Johnny, ¿la lucha contra la corrupción tampoco ha sido exitosa? No, definitivamente. La que ha llevado el PRM, digo. No. La única lucha contra la corrupción es la preocupación de la ciudadanía por el tema. El PRM actuó de manera hipócrita con el tema y oportunista. Eso hay que decirlo. La ciudadanía tiene una preocupación legítima porque los procesos sean más transparentes y que haya menos corrupción y que se use mejor el dinero público. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso y que tenemos como sociedad que avanzar lo más posible. Por eso yo le he dicho 3 veces lo del clientelismo, porque son primo hermano. Clientelismo y corrupción andan juntitos por ahí. El dirigente político, su vocación es construir poder, no dinero. Si a nosotros no nos falta talento. Si nosotros quisiéramos tener dinero, tuviéramos metido en una empresa y nos fuera bien. Y le dedicáramos la mitad del tiempo que le tenemos que dedicar a la política. No. Entonces, cuando un dirigente político de cualquier nivel, vamos a poner un candidato a regidor, tiene que buscar dinero. Usted lo está enseñando a que recupere ese dinero de alguna manera. Claro. Después va a venir, va a entrar a la alcaldía, va a entrar en connivencia con el alcalde por un favorcito, una tontería, por cualquier cosa. Eso es corrupción. Pero él no lo ve porque está normalizado. Él cree que eso era normal. Y que además, como todos lo hacen, entonces el gobierno fracasó estrepitosamente en corrupción, no solamente porque eso es una práctica que no la abordamos bien, una práctica, vamos a decir, arraigada culturalmente en nuestro país y en los países latinoamericanos en sentido general, sino también porque tienen un grupo de gente que fueron a portarse mal. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Doña Milagro todos los días se para y dice que hay que sí o cuánto expediente, pero usted no oye un nombre, no se filtra un nombre. ¿Hay más corrupción en el gobierno del PRM que en el gobierno del PLD? Sin duda, usted no llega a 46. Haga memoria, siéntese y comience a calcular 46 casos, a ver si lo encuentra. Pero aquí hay 46 casos, pero no se filtra un nombre. Usted no sabe de cuál institución. Ese es el secreto mejor guardado. Viene una acusación contra cualquier persona de la oposición, especialmente del PLD, y al rato eso tiene el nombre de un animal, está filtrado en los medios de comunicación, el expediente entero con los sellos puestos, 2.500 páginas, comienzan a filtrar de que fulano hizo esto y fulanito, pero de esto no se sabe ni de cuáles instituciones son, cuáles son los 46 expedientes. Yo creo que la ciudadanía merece saberlo. Definitivamente. A mí me gusta mucho escucharte, Johnny, en tu calidad de secretario general del PLD, reconocer, como lo acabas de hacer hace unos minutos en tu intervención, que sí existe y es real una preocupación genuina de la ciudadanía por el manejo, el buen manejo de los recursos públicos y el rechazo a las prácticas de corrupción que desde el gobierno se dan. Porque he escuchado a muchos dirigentes entender que esa preocupación y ese reclamo era exclusivamente producto del oportunismo político. Y no es así. Yo creo que el éxito principal en su momento de la Marcha Verde fue por un sentimiento genuino de grandes segmentos de la ciudadanía dominicana que sintieron indignación por grandes escándalos de corrupción. Que concomitantemente a eso, de manera inteligente, la oposición en ese momento lo haya sabido capitalizar políticamente, ya esa es otra historia. Pero que sí fue genuino ese despertar, digamos. De alguna manera te escuché decirlo y reconocerlo al tiempo de que rechazaba la hipocresía de quienes lo usaron como de quienes lo pueden haber usado como estrategia política. Lo saludo y lo valoro, sobre todo en tu calidad de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, esta conversación ha sido muy buena. Gracias. Ha sido súper. Me tienen que invitar otro día. Sí. Tendido de flores, José Horacio Rodríguez. Hay que presidente de Opción Democrática. Hay que seguir conversando y seguirte escuchando. Además, tengo que decir que nosotros vemos, no solo a José Horacio, a Opción Democrática lo vemos con mucho aprecio por las prácticas que tienen, por los temas que asumen. Y además, porque en cierta medida, el dirigente del PLD, el dirigente tradicional del partido, el que ha leído en qué quiere el PLD, se ve reflejado en cierto sentido en Opción Democrática, ve los inicios del mismo PLD. O sea que hay mucho en común en lo que creemos, en lo que predicamos.
Y, Es un tema de conversación siempre, de verdad. Lo hemos dicho, Sí. o sea, lo digo aquí en público, pero lo hemos dicho en privado. Por eso es que ustedes tenemos que buscar la manera de que actuemos más inteligentemente en el 2028. Completamente. Sobre No, todo. está claro. Queda No, sobre la ya. Y para la discusión a posterior, Johnny, quedará la reflexión sobre por qué hay tantos conservadores en partidos que estatutariamente dicen ser progresistas. Progresistas. De eso tendremos que hablar más adelante. Sí, sin duda. Gracias, Johnny. Gracias a ustedes.